Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Termina una semana con mucha tensión, como empezó para el gobierno, el dólar blue, en este momento arriba de los 290 pesos, los dólares financieros, el dólar contado con liquidación casi en los 300 pesos, 297, 298 pesos. Más o menos como empezó la semana, es decir, después del anuncio de Batakis, del ajuste fiscal, tratando de estabilizar las cosas y sin una gran repercusión, pero al menos estabilizando un poco las cosas. Nosotros contamos ayer las medidas de AFIP a instancias del Banco Central, subir el anticipo para el dólar blue, para el dólar turista, es decir, que vaya a 45%, más el 30% de impuesto país, 75% de impuesto, le pone un piso a la brecha cambiaria y no tiene ningún efecto concreto porque ese dólar de turista, ahora lo vamos a ver, finalmente está abajo de los 240 pesos y tenemos un dólar billete que está 50 pesos más caro. Y esa situación de esos dólares financieros o el dólar de la calle con un banco central que no está vendiendo dólares oficiales a 127, 128 pesos, que es el dólar oficial mayorista, está generando una dinámica insostenible en el tiempo, una dinámica de aceleración inflacionaria y una dinámica en la cual el Banco Central sigue sin acumular reservas y sin hacer pie para estabilizar la situación. Pero lo más complejo de todo, y ahora van a ver los números inflacionarios y cuál es la proyección de inflación y cómo esto abre todo un complejo esquema de discusiones salariales de ahora en más y de tironeos internos dentro del gobierno. Lo más complejo de todo es que sigue haciendo mucho ruido el silencio de Cristina. Es decir, acá estamos en una situación donde la ministra Batakis ha recibido el apoyo de parte de la coalición de gobierno, obviamente el respaldo del presidente de la Nación, con alguna aparición con un presidente muy devaluado en su palabra. Se han acercado incluso algunos dirigentes sindicales, algún gobernador y fundamentalmente el FMI apoyando, ahora van a ver, a Batakis y el ajuste fiscal que anunció el lunes. Pero la vicepresidenta no ha dicho una sola palabra ni de ese ajuste fiscal ni de Batakis. Y sigue presente la pregunta si Cristina comparte o no las decisiones económicas, porque hasta ahora las señales que ha dado es que no se quiere pegar a ninguna de las decisiones económicas que se están tomando en estos días. Entonces la pregunta es si es un silencio estratégico para darle tiempo y avalar el nuevo rumbo del gobierno, que es cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o es un despegue calculado. Es decir, si Cristina está esperando el momento para volver directamente a tomar distancia. Y eso genera mucho ruido porque no solamente hace falta en este momento para estabilizar un plan integral, no alcanza con un ajuste fiscal por el lado de los pesos, hace falta toda la integralidad de un programa económico, la política monetaria y sobre todo la política cambiaria y de ingreso de divisas, es decir, cómo vas a generar una oferta de dólares importante teniendo en cuenta que ya el cepo no da más, es decir, ya cepeaste todo, lo último que le pusiste cepo ya brutalmente es a las importaciones y eso te está disparando los precios y problemas incluso productivos en muchos sectores de la economía. Pero la pregunta es si esta patita del ajuste fiscal, que es lo único que atinó rápidamente a anunciar Batakis esta semana, tiene o no el apoyo de la vicepresidenta. Insisto, para que se entienda, vas perdiendo 5-0 el partido. Te pueden llegar a golear históricamente. Y tenés al principal jugador parado en el medio de la cancha, al que todos miran a ver qué va a hacer, cruzado de brazos. Está bien, algunos dicen el gobierno, y bueno, ¿qué querés? Hasta hace 10 minutos lo teníamos a ese principal jugador en el medio de la cancha pateándonos en contra de nuestro arco, haciéndonos goles en contra. Lo cual el desconcierto llevaba a incrementarse la incertidumbre y todo. Ahora lo tenemos por lo menos al principal jugador en el medio de la cancha, al que todos miran, bueno, a ver qué va a hacer, cruzado de brazos. Por lo menos no está pateando en contra. Bueno, claramente no alcanza para dar vuelta un partido, en el cual tenés todas para perder. Las dinámicas cambiarias e inflacionarias son imprevisibles. Y la verdad que un gobierno donde tenés un presidente
muy devaluado en su palabra y sobre todo muy devaluado en su poder político, hoy uno pregunta, y bueno, ¿cuál es el respaldo del presidente? ¿Los gobernadores? No. ¿Los intendentes? No. ¿La CGT? Yo ahora iba a contar que por lo menos Héctor Daer sale a respaldar a Batakis, la compañera, pero alguien me llama y me dice, che, ojo, que la fueron a ver a Cristina y anunciaron la manifestación para el 17 de agosto. Entonces yo dije, bueno, por lo menos le dieron un mes y medio o un mes largo a Batakis. Pero insisto, ¿dónde está el apoyo hoy del presidente para implementar medidas muy fuertes desde el punto de vista fiscal para tratar de estabilizar la situación? Más allá de que yo digo, esas medidas no alcanzan. Hace falta un plan integral. Ahora, si hubiera un plan integral en la línea de lo que ha dicho Batakis, Batakis ha dicho, voy a cumplir el acuerdo con el FMI, y el presidente dice, ese es mi programa económico. Bueno, insisto, todos están viendo a ver qué hace Cristina, porque hasta hace muy poquito Cristina decía, esto no va. Y la sospecha es de que este silencio lo que anticipa en algún momento es un despegue calculado, o que por lo menos la coalición no puede ponerse de acuerdo respecto a este programa económico. Fíjense el apoyo del FMI muy claro a Batakis, diciendo que las medidas anunciadas por la ministra son consistentes con los objetivos del programa acordado, ratificando Jerry Rice, el vocero del FMI, el respaldo a Batakis. También, yo decía, el respaldo de Héctor Daer, una de las voces que ha aparecido por fuera del gobierno, respaldando a Batakis, diciendo, con la salida de Guzmán se fortaleció el gobierno, Batakis es una excelente compañera. Otros dicen, ojo que la fueron a ver a Cristina y están por primera vez saliendo a protestar a la calle, pero bueno, por lo menos es una señal de Héctor Daer. ¿Y Cristina? ¿Cuál es el mensaje de Cristina? Signo de interrogación, silencio. En el gobierno dicen silencio estratégico. Bueno, silencio estratégico está haciendo mucho ruido porque estás en una situación donde, veamos nuevamente los dólares, estás con una brecha cambiaria totalmente insostenible. Esto no puede mantenerse. El equipo de gobierno no puede resignarse a estabilizar en estos valores la brecha cambiaria porque es un desastre desde el punto de vista de la economía real. El planteo debiera ser, estos dólares son demasiado altos, tengo un plan económico para bajarlos, aunque este dólar obviamente ha quedado comido por la inflación muy atrasado, y en el medio encontrar un plan económico que estabilice. Ahora, si la economía argentina termina marcándose con estos dólares, lo que vimos hasta ahora de inflación va a ser muy poco. En este momento el dólar blue en 2.90, el contado con liquidación un poquito más arriba de 2.95, casi 300 pesos. Y tiraste la ficha fuerte de un ajuste fiscal que pocas veces se había visto en la última década, diciendo controlo todo, si no entra no gasto y todo lo que no se gastó no se va a gastar. Todos están queriendo ver la implementación. Eso solo no alcanza. Ahora, eso solo, si ni siquiera tiene el apoyo político del principal jugador de la coalición de gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner, no sirve para nada. Y vamos a una dinámica cada vez peor. Fíjense lo que ha pasado con los precios de la economía según los últimos datos del INDEC, que ya son viejos. Son datos de junio, que eran datos muy esperados. Yo conté acá hace un mes que Cristina había transmitido a algunos economistas de su entorno, prepárense para después de mediados de julio, cuando se dé a conocer el índice de precio al consumidor de junio, que va a dar más alto que el mes anterior, y esa es la salida de Guzmán. Bueno, Guzmán, obviamente, si yo conocía esa versión, la conocía mucho mejor, la dije acá públicamente, y se les anticipó y se eyectó. Renunció antes de que efectivamente en junio dio 5,3% la inflación, se aceleró respecto a mayo, que había sido 5,1%, el acumulado últimos 12 meses ya está en 64%, y es un piso total, esto va a seguir mes a mes acelerándose. Acumulado en los 6 primeros meses, 36%. Bueno, ahora vamos a ver con Claudio Zlotnik todo el tema del sistema de salud, medicamentos, prepagas.
acomodándose, venía atrás y ahora está un poco arriba de la inflación. Y hubo también el impacto de algunos precios que venían muy atrás, por ejemplo, tarifas de luz y gas que impactaron en junio, pero después hubo una inflación parejita en todos los sectores. Y lo que quiero que vean es esta dinámica. ¿Por qué decimos que la inflación va a un piso este año del 80%? Piso del 80% este año. Porque con el dato de junio, 5,3, que se acelera al 5,1%, esto da ya 64% acumulado últimos 12 meses. Esto sigue acumulándose porque todos estos meses se comparan con meses donde la inflación el año pasado había sido mucho más baja. Entonces todo esto va para arriba. Y el cálculo es el siguiente. Si da 7% en julio, que efectivamente es un poco la previsión de la mayoría de las consultoras en base a lo que ha sido la disparada de precios total en todos los sectores, no solamente alimentos, sino fundamentalmente otros sectores. Después tiene que bajar al 4,5% mensual desde agosto la inflación para que cierre en 82%. Es decir que si el gobierno tuviera un plan de estabilización que baja a partir de agosto, ya junio está jugado, va a dar 7% de la inflación, vimos lo que acumuló las 2 primeras semanas, ojalá de 7% o 6,5%. Pero a partir de agosto, si se logra bajar a 4,5% la inflación promedio hasta diciembre, 82% de inflación en el año. Es matemática, no es pronóstico, es matemática. Y es difícil bajar a 4,5% mensual si los últimos meses estuvimos siempre arriba de 5%. Y además van a ver, y tenemos muy atrasado el dólar, el tipo de cambio oficial, que todos están viendo en la brecha cambiaria, en el 120, 130% más caro de los dólares libres, la expectativa de devaluación. Esta inflación la tenés con un dólar que viene corriendo atrás de la inflación. ¿Qué pasa si ese dólar tenés que ir acomodándolo más rápido, como pide el FMI? Bueno, rápidamente la otra placa, para ver la dinámica. Bueno, lo que decíamos con Claudio, cuáles son los sectores, ahora los va a analizar que más aumentaron el mes pasado, pero quiero mostrarles la otra placa, la siguiente, la de la inflación de alimentos. Esto es lo que ha pasado con la inflación de alimentos. Dio 4,6% en junio, un poquito menos que la inflación general, segundo mes consecutivo que da menos. La anterior había sido 4,4%, pero había acumulado tanto en la primera parte del año que, de nuevo, ya estamos en un acumulado de últimos 12 meses de inflación de alimentos del 66% y esto va a seguir acelerándose. Si julio da 6% inflación de alimentos, es decir, un punto menos que la inflación general, hay que bajar a un promedio mensual del 4,2% para que dé 82% la inflación de alimentos en el año, que también es muy difícil. Entonces acá vamos a un escenario de 80% de inflación y 85% de alimentos si se hacen las cosas bien. Si se hacen las cosas mal, puede ser mucho peor. Y para que se hagan las cosas bien, hace falta que haya consenso en lo que se quiere aplicar desde el punto de vista político de la coalición de gobierno y ese apoyo político, obviamente, llevarlo después a la práctica. Finalmente, lo que quería mostrarles es esto. Ojo que estabilizar la inflación este año en 80% anual no es fácil cuando tenés el dólar corriendo a la mitad que la inflación. Esto es insostenible. Esto no se puede sostener. Todas las experiencias históricas de los últimos 70 años de la Argentina, e incluso en la historia reciente, muestran que cuando el dólar se te atrasó mucho frente al nivel general de precios, en algún momento lo tenés que acomodar y si lo acomodás se te desancla el nivel general de precios. Entonces, no es que vamos con un parchecito por acá, por allá, tomamos una medida, bueno, Pelle, ¿qué tenés para ahí para cuidar un poquito más los dólares? Y bueno, yo tengo esto. Y vos, Bataki, y mira, tengo el ajuste fiscal, me están viniendo a ver los gobernadores, pero no sé, si no vienen de parte de Cristina, me planto. Y si vienen de parte de Cristina, le suelto. Y la vamos llevando y vemos cómo la llevan. No, no da así. No da así. Y el FMI me está pidiendo devaluar 20% el tipo de cambio oficial, pero le dije que aguanten y demás. ¿Y la tasa de interés? No, la tasa de interés, esperá que tengo que rearmar la deuda en peso y después veo, porque no me están corriendo ahora los depositantes en peso. Entonces, ¿para qué voy a subir la tasa de interés? Ah, no, no te están corriendo, no, es cierto. Bueno, esperá un poquito
si seguís en esta dinámica pensando que voy un parchecito por acá y un parchecito por acá y la voy bancando. Ojo con la dinámica porque la inflación en 64% anual, las tarifas públicas en 46%, y está toda la discusión ahora de la quita de subsidios, el dólar en 29% y algunas tarifas todavía privadas, telefonía e internet, según el INDEC, en 27% anual, y otros precios que, como hay en algunos casos escasez de dólares, en otros casos hay una protección específica y demás, o hay algún plan de estímulos que permite que la demanda esté muy sostenida, como es el caso de restaurantes, hoteles, fundamentalmente todo el tema turístico, están volando los precios arriba del 80% anual. Entonces, esa disparidad muy grande de precios relativos y sobre todo este dólar, que es el precio de la referencia por ahora de la mayor parte de la economía, bueno, puede generar un envión inflacionario adicional si no se hacen las cosas bien en la segunda parte del año. Ante este escenario muy complejo, insisto, el gobierno urgentemente tiene que ofrecer no solamente el acuerdo con el FMI, que es lo que hizo Batakis esta semana, plantándose y diciendo se va a cumplir, no se van a modificar las metas, sino que tiene que urgentemente plantear un plan económico integral con apoyo político. Y eso me imagino que es lo que van a discutir el fin de semana, y si no lo discuten el fin de semana, estamos en serios problemas. ¿Tenés datos respecto a la inflación puntual, digamos, de lo que ha mostrado el INDEC en algunos rubros o en algunos productos en particular? Primero vamos a los distintos rubros. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron? Lo que se ve es que algunos, como los regulados, que venían más atrasados que el resto, bueno, por ejemplo, tarifas de luz y gas aumentaron, vamos a las placas, 12%, eso es lo que midió el INDEC, digamos, 12% en el mes pasado. Le sigue prepagas, que también es uno de los rubros que venía por detrás, y tanto en junio como en los próximos meses se va a ver aumentos en las prepagas. En prepagas fue el aumento del 10%. Bienes para el hogar, acá empiezan a tallar algunos segmentos, algunos rubros con componente importado, y como empezó en junio el bloqueo de las importaciones, los precios se fueron para arriba, 7,5%. Medicamentos, el 7%, es otro de los rubros que se recalentó justamente la inflación. Como vos decías, Maxi, restaurantes y hoteles, 6,6%. Este mes un poco por debajo, lo mismo que prendas de vestir, por ejemplo, pero porque venían muy impulsados de meses anteriores. Alquileres con expensas, el 6,6% también. Y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas, 5%. Esos son los principales rubros. Si querés vamos a ver ahora vemos los productos. El resto de, cuando vamos más en particular a los productos. Decía, terminamos una semana con el dólar financiero, el dólar contado por liquidación, ahí se ve el valor, 300 pesos, 299 pesos el dólar contado con liquidación. Y el dólar blue, que tarde o temprano se va acomodando a ese dólar en 292 pesos en este momento. Es decir, de nuevo, una brecha cambiaria enorme, insostenible respecto al dólar oficial y a las cosas ridículas que han tratado de hacer de encarecer más el dólar turista. Mirá el incentivo que hay con un dólar a casi 300 y un dólar a 2,37. Te sigue quedando, no vas a ahorrar ningún dólar en este sector, en el dólar turista, pero sí le generaste la idea de que no tienen un plan integral, vamos poniendo parche y terminamos la semana con Batakis no en el centro de la escena como estaba a principio de semana. Está Orlando Ferreres. Orlando, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica de una semana que empezó con, por lo menos el gobierno con el anuncio de Batakis del ajuste fiscal, haciendo pie, evitando que se disparen todavía más los dólares libres? Y bueno, y termina la semana, de nuevo, muy tensionada, y la duda respecto a si Batakis puede instrumentar lo que anunció y si alcanza. Bueno, ella no anunció nada respecto del dólar, sino sobre la parte fiscal, monetaria y otras tarifas, etcétera, de acuerdo con el fondo, más bien estructurales, o sea que ella esperaba un tiempo para ver el resultado. De todas formas, se notó, digamos, bastante esta tensión en el dólar, que está subiendo bastante, está a 300 pesos prácticamente, y 2,92 en el mercado
club. Así que en ese sentido no puede hacer mucho porque no tiene mucho instrumento como para hacerlo. Yo creo que lo tiene que dejar así nada más, pero pero evitando que no se desbloquee mucho esa relación con respecto al dólar oficial, porque ya está arriba del 100 y pico %, que es un número demasiado grande. Me parece a mí que ese 100% está mostrando las incertidumbres que presenta, digamos, Batakis respecto de lo que era el ministro anterior. Por lo tanto, yo creo que ella va a tener que actuar algo en materia de políticas para ver qué resultado logra en el corto plazo, porque también eso influye en la economía bastante fuerte. Yo creo que ella no está influyendo mucho, por más que tomó medidas sobre el tipo de cambio turista, que aumentó 10 puntos de 35 a 45 la retención por ganancias, pero evidentemente es cierto que ella tiene que tomar algunas otras medidas de corto plazo, como por ejemplo pueden ser las tarifas segmentadas, que podría traer un mayor alivio al sector público y a la parte monetaria. No sé, yo creo que eso es lo que tendría que hacer. Ahora, Orlando, a ver, volviendo un poquito a tu experiencia previa al 91, digamos, porque un escenario así con estos niveles de inflación, bueno, sin dólares en el Banco Central y estos niveles de brecha cambiaria, tenemos que volver previo a la convertibilidad, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el escenario? Porque estamos en un momento donde con un dólar a 300 pesos, bueno, estás en medio del tironeo. Como vos decís, si se te va todavía más arriba, terminás de una manera desordenada en una devaluación. Tampoco podés hacer mucho en este momento si no tenés un plan integral para acomodar el dólar oficial un poco más alto y empezar a destrabar importaciones, porque es muy importante que el Banco Central le dé dólares a los importadores y a las empresas que necesitan insumos para que no se te frene la economía y no siga esta dinámica de estampida de precios que hubo en julio. Entonces, ¿qué es lo que vos en este escenario recomendarías, ¿no? Algunos dicen, bueno, obviamente te tenés que plantar, no podés, llegás a devaluar en este escenario donde está todo en el aire y espiralizás la inflación. Ahora, para evitar eso, ¿qué recomendarías de manera inmediata? Bueno, otra cosa que también dijo Batakis, que va a mejorar la tasa de interés hasta hacerla positiva en términos reales, que esa sería la otra medida que tendría que ir adoptando, porque hasta ahora el Banco Central no incrementó las tasas de interés de referencia. Entonces, bueno, entre las dos medidas, esta de una devaluación más grande, no sé si se va a animar a hacerla Batakis, pero por lo menos podría subir las tasas que estarían implicando un mayor movimiento para los pesos, aunque también sería más costoso desde el punto de vista de la LELIQ, o sea, para el Banco Central sería peor, pero yo creo que para poder equilibrar el mercado cambiario se requiere subir la tasa de interés más que aumentar la retención de ganancias, como hicieron ayer. Yo creo que eso no logra ningún resultado. Y como vos decís, se requiere un plan económico integral que se pueda explicar en una lista de medidas que, digamos, tendría que hacerla y no lo está haciendo. Y la otra pregunta que te hago, ustedes hacen una medición de precios semanal en la consultora. Tengo entendido que las dos primeras semanas ya había acumulado casi 5% en julio. Sí, en la primera semana mismo ya acumuló 4,9, o sea que las 2 semanas no lo tengo todavía, pero está prácticamente en ese nivel. Y lo que implica que para el mes va a dar 7 u 8%, o sea, un número que también va a crecer y va a traer como consecuencia una vibración muy grande de la parte económica, porque no se esperaba este aumento de precios que surgió de las remarcaciones, en realidad no fue tanto de la cantidad de dinero, pero que la gente decía, yo no sé cómo un tan bajo de precio voy a tener que reponer este producto que estoy vendiendo, por lo tanto lo remarco ahora. Quizás afloje un poco porque lo que ocurrió la primera semana fue demasiado fuerte y bueno, estamos pensando que eso no puede seguir, pero 7 u 8 seguramente va a dar la inflación
algunos calculan un poco más todavía. No, pero 7 o 8% de inflación, 7% de inflación mensual es como en otras épocas, por eso estamos en un régimen distinto desde el punto de vista inflacionario y de desequilibrios. Es como en otras épocas tenías en un mes después de una devaluación, después de un salto del tipo de cambio oficial, o de un shock muy fuerte, ¿no? Como ocurrió en marzo. Exactamente. En este caso, no devaluaste el tipo de cambio oficial. Bueno, el shock fue que el Banco Central cerró todas las importaciones. Claro, cerró las importaciones y entonces provocó una duda sobre el tipo de cambio que tendría que aplicar a los productos que se importaban y por lo tanto ahí empezó a surgir el tema del precio de reposición y bueno, eso produjo esta suba, este remarque, que no sé si tiene fundamento porque inclusive después el Banco Central dio algo de marcha atrás en materia de control de precio de las importaciones, el tipo de cambio para las importaciones, y achicó un poco los plazos para hacer los pagos, de manera tal que posiblemente se va a revertir eso. Pero habrá que esperar a ver qué pasa con las otras semanas del mes de julio para después poder hacer un planteo de cómo estamos. Y eso va a generar bastante ruido, yo creo, en la economía, porque es un aumento de inflación sin un shock que lo haya provocado. No, y sobre todo vos estás enviando una señal de que puede pasar cualquier cosa. Estos dólares de 290, 300 pesos son dólares muy altos. Es decir, a esos dólares son dólares históricamente muy altos. Son dólares de crisis total. Ahora sí. De default. Exactamente. Dólares del peor momento de la crisis de 2002, salida de convertibilidad, daba 260, 265 pesos a valores de hoy el dólar. El peor momento. Ahora, Maxi, después fue para abajo. Perdóname, vos en una presentación vi que marcabas, trayendo el dólar de octubre del 2020, corregime, sí. Hoy con la inflación que tenemos sería un dólar de 400. ¿Por qué no podría llegar a 400 desde la irracionalidad si ya en octubre del 2020, con una crisis menor, llegó a 400? No. Octubre del 2020 estabas con 8 puntos del PBI de emisión monetaria, sin acuerdo con el Fondo Monetario. Sin acuerdo con el Fondo Monetario y con la idea de que querían seguir... Pero no tenías la crisis política que tenés hoy, Maxi. Querían seguir dándole a la emisión monetaria. Entonces, eso generó, desde el punto de vista económico, un desequilibrio total. El ajuste que implementó después Guzmán te bajó la brecha. Por eso, hoy estamos con un dólar a 300 porque también hay una incertidumbre enorme, pese a que el FMI dice el programa es este que acordamos, y Bataki dice lo vamos a cumplir. Evidentemente hay un descreimiento muy grande de cuáles son los próximos pasos y sobre todo de cuál va a ser el precio de referencia de la economía, es decir, cuál va a ser el dólar en los próximos meses. Claramente no puede ser el dólar de 2.90. Si fuera así, la Argentina se va a una espiralización. Pero bueno, hay mucha duda de que sea el dólar de 130. No, bueno, el tipo de cambio de paridad teórica de equilibrio está en 157. Esto tomando en cuenta solamente Estados Unidos. Si tomamos también todos los países con los cuales exportamos, o sea, el dólar multilateral está en 185 o algo así. Sí. O sea que está todavía demasiado grande la brecha con respecto a esa paridad, pero no es tan alta la paridad. Por eso ella dijo que con respecto al tipo de cambio real multilateral no estamos tan mal, estamos un poco atrasados. Eso sí, y ese ajuste podría significar un aumento importante de la inflación para el mes que se dé. Evidentemente que también se va a dar el aumento del precio de las tarifas por segmentación, que también va a ser otro impacto en la inflación, ¿no? Que eso se va a dar de los precios. O sea que eso se va a dar también en el mes de agosto posiblemente. Así es. Orlando, gracias, muy amable. Estaba Orlando Ferreres, bueno, comentando un poquito cómo viene esta dinámica. Contame el tema de los productos y me voy con Fabián Rubino a una verdulería. ¿Por qué una verdulería? Porque las verduras fueron de lo que más aumentó justamente el mes pasado, con volatilidad, ¿no? Pero vos fíjate cuáles fueron los productos, muchos de almacén, otros de carnicería, que más aumentaron durante junio. Hamburguesas 16,1%, a diferencia de lo que pasó con algunos rubros donde los que venían más rezagados empezaron a acelerar los aumentos, acá en los alimentos lo que vemos es que
No, se confirman los aumentos sobre los que venían con más incrementos. Por ejemplo, esto, hamburguesas, fíjate, en el último año, 82% de aumento. El aceite de girasol, 12,9% en un solo mes, 74,6% en los últimos 12 meses. En el caso de los fideos secos, y acá el impacto de la harina, 12,9% en un solo mes, 71,8% en los últimos 12 meses. El café, caso aparte, impactado por los precios internacionales y además, porque acá hubo problemas para importarlo, bueno, 11,7% de aumento en un solo mes, y ojo 140 en los últimos 12 meses. Y ojo que esos productos que son muy dólar dependientes, eso fue junio. Vamos a ver julio. Vamos a ver, Julio, ahora vamos a hablar un poquito de la dinámica de lo que está pasando en estos días, que es distinto, mucho peor a lo que pasó en junio. Bueno, en el caso de dulce de leche, 9,2%, 52% en el último año, las salchichas el 10,3%, 63,7% últimos 12 meses, y la leche en polvo también por impacto de los precios internacionales, 9,8% en un solo mes, 83,7% en los últimos 12 meses, y esto además después, digamos, con cierta demora, impacta en la leche fluida y en todos los productos lácteos. Está Fabián Rubino en una verdulería. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. ¿Te acordás cuando ibas a la frutería o la verdulería con esas bolsas grandotes y te empezabas a fijar y decías, uy, zapallito banco, dame 4, me llevo 4, total si sobran. Banana, dame 3 kilos de banana, total si se ponen feas, hacemos licuados. Dame, lechuga, para el asado y si sobra se la damos al pajarito, total comen todos. Otros invierten en dólares. Invertí en el verde de la lechuga, a lo que se fue. Estamos en el quincho acá en Aedo junto con Gastón, que tiene cara de pocos amigos Gastón, porque evidentemente cuando va a buscar la verdura y la fruta, todo se le remarca y sale perdiendo, porque tiene que volver a remarcar sobre lo que perdió. Gastón, hacemos una breve recorrida. Tiene auriculares también colocados para que puedas hablar con todo el equipo de MMD. A ver, digamos, la lechuga, ¿cuánto está? 500 pesos el kilo. ¿Cuánto aumentó? La lechuga estaba a 250, un 100%. En estos 10 días más o menos. 100%, Maxi, la lechuga, en apenas 10 días. Mirá, la banana, ¿cuánto está? En precios cuidados está 170 la lechuga, 170. Ni al costo es imposible esos precios. La banana. Hoy la banana está a 250 pesos el kilo, la boliviana, y la de Ecuador 300 pesos el kilo. Está mucho más cara. ¿Cuánto aumentó? La banana aumentó también un 40% aproximadamente. Yo llegué a tener 2 kilos a ese precio. El morrón. Sorprendete, Maxi. El morrón. Morrón 550 al kilo, morrón rojo. 550 al kilo. ¿Cuánto estaba? Estaba a 250, 300 el morrón. ¿El 100%? Sí, artículo y más del 100 también. Pura. A ver, huevos. Tenemos huevos aquí, en este sector. Mirá, tenemos... ¿Vendés por Maple? Por Maple. Y el huevo está aumentando cada 2 días. ¿Cuánto está ahora? Hoy está 550 el Maple. Hace una semana estaba 450 el Maple. Y el aumento de hoy nosotros no lo pudimos trasladar al producto. O sea que lo bancamos nosotros el aumento. El problema es las gallinas acá. Si salen de las gallinas, salen del mismo lugar. Es la única parte que no entiendo. Como te decía recién, la papa, el productor me dice que lo único que no aumenta es la papa. Aumenta la bolsa, la logística, todo lo demás menos la papa. A ver, Fabián, le quiero hacer una pregunta nada más a Gastón. Sí, claro, dale. Gastón, a ver... ¿Cómo te va, Maximiliano? Sé que estás enojado. A ver, más allá del tema de la estacionalidad y las cosas puntuales que ocurren con la fruta y la verdura, ¿no? Que por ahí de un mes para el otro o de 15 días para el otro te suben algunos precios fuertemente y después bajan. Estamos viendo una dinámica de precios. Cuando yo comparo último año, ya ahí no hay estacionalidad. Últimos 12 meses y fruta y verdura, ¿cuánto está? 80%. 80%. 80% últimos 12 meses. Entonces, vos estás viendo una dinámica de precios que hace mucho tiempo no veías, digamos, ¿no? Más allá de que te subió el morrón o te subieron los tomates o la lechuga, como suele ocurrir con las frutas y verduras todos los años, en el acumulado de últimos 12 meses tenemos 80% de aumento del rubro. Entonces, vos estás viendo una dinámica de remarcaciones que hace mucho tiempo no veías y que no tiene que ver con esto que decía de la estacionalidad de este tipo de productos. Hoy es lo que menos afecta. Ten en cuenta que nosotros, hoy lo que es la verdura viene del norte, aumentó el gasoil, no había gasoil, o sea que eso ya se incrementó en la logística.
El dólar también te afecta porque, bueno, en las bolsas de papa usan insumos con precio dólar. Pero es desmedido y nosotros tenemos trato directo. Yo personalmente voy a comprar con los productores. Ni siquiera ellos tienen una explicación. ¿Entendés? ¿Por qué sube tanto? Y cada 2 días tenemos aumento. No es que vos decís de una semana a la otra. Y lo que ponemos la cara con la gente somos nosotros, ¿viste? Y lo que se nota es que cada vez la gente compra menos. Y así todo sigue siendo lo más barato la verdulería. Comparado con cualquier otro rubro, hoy un alfajor, fíjate lo que sale, la verdulería es mucho más barata. Es decir, hay una dinámica donde vos ves que todo el mundo está tratando de cubrirse. Como no hay bien referencia de precio, de cuál va a ser el precio mañana, todo el mundo, bueno, trata de cubrirse en la medida que puede, ¿no? Porque después se te cae el consumo, la demanda, pero todo el mundo trata, bueno, de... Si te vende, y este es un producto que obviamente que hay que vender, son todos productos frescos, no es como otros sectores que dicen, bueno, no te vendo, vemos dentro de 15 días cuál es el precio, el tema de electrodomésticos típico, o el tema autos, los bienes durables. Pero vos ves que incluso en este sector donde todo el tiempo estás produciendo y estás vendiendo, y se están pasando de mano, también ves que hay comportamiento de todo el mundo trata de cubrirse, porque no sabe a qué precio vender para después ir a reponer. Es que vos ahí tocas un tema sensible en tu comparación. Yo un electrodoméstico lo guardás de última. Yo hoy pierdo un cajón de banana y estoy perdiendo 3.500 pesos en un cajón de banana. Es algo que lo tengo que vender en 2 o 3 días. Ahora, este rubro te afecta. Si llueve te afecta, si no llueve te afecta, si hay helada te afecta, no hay gasoil te afecta. La inflación nos pegó a nosotros, el dólar nos pegó a nosotros. Nos pega a nosotros y le pega a la gente. Así vos tengas poder de compra, tengas espaldas para comprar y llenar el negocio, cada vez el ticket es más chico. La gente cada vez te compra de un artículo. Una banana. Viene y te compra una banana. O te compran un morrón. Sí. Hay un punto donde la dinámica de precios se adelanta tanto a los salarios, a las jubilaciones, a todos los ingresos fijos, que bueno, que hay un ajuste de consumo importante. Y vos ya lo estás viendo también en la fruta y verdura. Nosotros lo venimos viendo desde que empezó el año. Desde que empezó el año empezaron los aumentos sin parar. Estos últimos 10 días es impresionante lo que se fue. Influye la parte, porque estamos en la temporada baja nuestra, ¿viste? Lo que es la parte de la estación, pero la falta de gasoil, el aumento del gasoil, la logística, todo eso influye en el precio final nuestro. Hoy una bolsa de cebolla estaba a 2.000 pesos. Le pregunté al productor por qué se había ido si estaba a la mitad. Y me dice, la están viniendo a buscar de Brasil, se la llevan a granel la cebolla. Entonces lo que nos queda a nosotros es ese precio, 150 pesos el kilo al público. Claro. La vienen a buscar de Brasil, pero que ¿en exportación o vienen informalmente a buscarla? El mismo productor me dice, vienen al campo con los camiones y se la llevan a granel. Ni siquiera se la dejan embolsar la cebolla. Y a nosotros eso se nos incrementó en un 100%. Todo el tema también del comercio informal con nuestros países, con los países vecinos, ¿viste? Vienen todos con los billetes y se llevan todo algo básico, a un precio más barato. La gente te compra selga, cebolla, papa, lo más barato para hacer una tortilla. La selga yo la estoy pagando 1.400 la jaula. Trae 12 paquetes y vendo 100 pesos cada paquete. Si sacás la cuenta estoy perdiendo 200 pesos por jaula. A eso sumale el flete, el costo del negocio, el changa del mercado. Ahora, si la pongo más cara no la vendo, la tengo que tirar. Y es un artículo que lo tengo que traer la selga, no puedo no traerla. Esta falta, por ejemplo. Claro. Ya hemos visto en muchas notas, bueno, Maxi, que las descuelgan de los árboles. Aquí no. ¿Cuánto sale esta palta? Las paltas estas nosotros estamos viendo en 2 unidades 150 pesos. La tenemos de súper oferta. Sí, súper oferta. Súper oferta ahí, estaba mucho más caro. Qué barata quedó la carne, ¿no? Por suerte la palta no es que me gusta mucho. Gastón, gracias. Fabián, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de... ¿Querés hablar de la carne? No, digo que en términos comparativos quedó muy barata, porque imagínate que 1 kilo de carne, vos sabés el pasto, la lechuga que tiene que comer la vaca para hacer 1 kilo de carne. Sí, podemos hablar un poquito del tema de los precios de la carne. Está cayendo también fuerte el consumo de carne, de lácteos, de todo. Pero vamos a hablar un poco también de los medicamentos. En un ratito hablamos de lo que decía, la dinámica política, con Pablo Vinocur y con Carlos González Prieto, a ver si este silencio de Cristina es un silencio estratégico o es un despegue calculado. Y por qué la vicepresidenta está muy preocupada de que no se la asocie
a ninguna de las medidas que se están tomando. Y ni siquiera envió un tuit diciendo Batakis, compañera, la mejor de las suertes. No sé, en general, lo que se hace. Si en el kirchnerismo hablan de... Entra alguien de tu equipo que supuestamente tenés afinidad y lo que sea, le deseas buena suerte. Es que no es alguien de su equipo, Maxi. Bueno, no es alguien de su estoy hablando de su gobierno. Estoy hablando del gobierno del Frente de Todos. Entonces, en un ratito vamos a hablar de eso, ¿no? Porque esto de estoy en el medio de la cancha con los brazos cruzados y eso significa apoyo, no. No, porque mirá, no estoy pateando en contra. Bueno, pero era una locura que patearas en contra. Ahora, está con los brazos cruzados y ves que al equipo lo están goleando. Tratá de apoyar. Están viendo todos a ver cuál es la próxima movida. Dentro de tu propio equipo, dentro de tu propio gobierno. No sé. Digo, y los argentinos también están viendo la resolución. Si, bueno, más allá de que seas oficialista u opositor, querés que a Batakis le vaya bien, que trate de estabilizar la crisis. ¿O hay alguien dentro del gobierno que no quiere que a Batakis le vaya bien? Me pregunto, ahora vamos a hablar un poquito de política. Está Susana Reynoso. Susana, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Perdón, Isabel, me confundo con una colega periodista que es homónima tuya en el apellido y por eso me confundí el nombre. ¿Cómo andás, Isabel? Tanto tiempo que no hablábamos. Bueno, ¿qué está pasando con el precio de los medicamentos? Acá Slotnik, vamos a la vieja discusión entre los números que da el INDEC y lo que ven ahí en las farmacias. Pero Slotnik me dice... y fue el cuarto rubro que más aumentó. El precio de los 7%. medicamentos. Medicamentos, según el INDEC, es el cuarto rubro con más incremento después de las tarifas, las prepagas, los electrodomésticos y después viene... ¿Y últimos 12 meses cómo está? Bueno, que ese es el dato clave, porque por ahí aumentó fuerte en junio, pero está por debajo del 64% de inflación. Sí, Isabel. Sí, bueno, esta semana hemos tenido el martes, el gobierno convocó a los laboratorios, que son los formadores de precio, y también a las farmacias, porque nosotros venimos desde las farmacias por tercer año consecutivo por debajo de la inflación, producto a que es un sistema donde hay descuentos para la seguridad social, donde hay falta de pago o atrasos en los pagos de muchas obras sociales que son del propio Estado, y por supuesto veníamos acompañando. Acá nosotros trabajamos con valores promedios, también explicamos que la lógica del alimento que está en precios cuidados, en el medicamento eso no puede ser porque no se puede publicitar, que tenemos problemas con algunos faltantes puntuales, producto de que no hay importación de insumos críticos y que la verdad que estamos haciendo malabares. Hace un rato nomás terminó la reunión, digamos la segunda reunión, y fuimos con propuestas concretas como para dar también una señal para la gente, porque esto, como vos bien sabés, Maxi, es un insumo que permanece estable, porque el que está enfermo no elige estar enfermo, más allá de que tenemos productos estacionales, es lo que los economistas llaman mercado inelástico. Así que las propuestas, se está elaborando un programa para pacientes cuidados, que son los pacientes vulnerables que no tienen acceso porque no tienen ningún tipo de cobertura, como ya lo dijimos muchas veces, tiene un impacto enorme no tener ese 40, ese 50% de descuento, y los laboratorios también hicieron una propuesta de mantener por debajo de la inflación y los precios de los medicamentos por los próximos 60 días. Un punto por debajo, pero claramente todo está supeditado a la macroeconomía, claro, porque con estos niveles de inflación, sí le hemos pedido que nos saquen la presión a las farmacias de que todas las obras sociales vienen a plantear que quieren más descuento, digamos, al que ya le hacemos, porque no existe, acá es una sábana corta. Sí, sí, totalmente. Tercer año consecutivo en las farmacias con ingresos por debajo de la inflación, y la verdad que queremos sostener las fuentes de trabajo, es un servicio de utilidad pública, pero también necesitamos el acompañamiento de
de las obras sociales, por lo menos del Estado, que son las que deberían pagarnos digamos, a un plazo razonable. Estamos financiando promedio 90 días a la seguridad social. Entonces, si no queremos que se caiga la seguridad social, esto tiene que ser tomado seriamente. Está claro. A ver, Isabel, espera un segundito. ¿Cuánto te dio los últimos 12 meses? 63. 63, un punto por debajo de la inflación general acumulada los últimos 12 meses, según el INDEC Medicamentos. ¿Y cuánto te dio en junio? 7. 7% en junio, una aceleración en junio, que es esto lo que está advirtiendo Isabel. Isabel, esto también tiene que ver con el tema, me tocó por suerte nada grave, mi esposa estuvo recorriendo 6, 7 farmacias para conseguir un medicamento oftalmológico que necesitaba una de mis hijas. Por suerte no era nada grave, finalmente lo pudo conseguir, pero efectivamente hay faltante de algunos productos y obviamente en esos casos también hay aumento de precios mayores. No, hay, digamos, productos puntuales. Por ejemplo, hay un medicamento para el asma muy conocido que, bueno, no se importa ácido sulfúrico, hasta agosto no vamos a tener, pero las farmacias tenemos herramientas para poder reemplazárselos, hablando, bueno, por supuesto, con el médico, con el paciente, pero todo digamos, esta cuestión puntual que tiene que ver con las faltantes de insumos, ¿sí? No de medicamentos importados, tiene un impacto grande. En la cadena. Entonces, por eso no se puede ir a un programa como es el tema del alimento, porque esa herramienta la necesitamos hasta que se normalice el tema de las entregas de insumos, que los laboratorios, por supuesto, plantearon el tema de los cupos para importar, de las dificultades también para poder exportar, y las farmacias, todo eso por ahora lo vamos resolviendo, ¿sí? Pero con gran dificultad. Para pañales, el gel es importado, no entran los geles, cuando entran a precios, digamos, que no son los precios como para poder, digamos, mantener precios, digamos, congelados. Pero sí, la propuesta concreta va a ser esto por parte de los formadores de precio, ir un punto por debajo de la inflación, ahí los datos que vos tenés, pero por 60 días para adelante para darle una previsibilidad para la gente también. Está claro. Isabel, gracias, muy amable como siempre. Isabel Reynoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Está ocurriendo algo muy delicado, más allá de este dólar a 300 pesos, que es que hay muchos empresarios, y lo está pensando con el tema de la contratada de laboratorios, pero en todos los sectores, que están desesperados por que necesitan la operatoria de importación, porque si no tienen que paralizar la fábrica o echar personal o hacer un ajuste y redefinición total de su proceso productivo. Y eso pasa incluso en algunos sectores muy críticos, como es el sector de medicamentos o el tema de todo lo que yo contaba, que les saqué el otro día, de aparatología vinculada a diagnóstico médico. Todo eso son equipos importados o equipos fabricados acá con alto componente importado. Y hay problemas de insumos incluso para el mantenimiento de esos equipos. Hay una alerta grande. Pero también hay problemas en empresas de todo tipo. Empresas de servicios, por ejemplo, que hacen trabajos de software, por ejemplo, para los sistemas de los principales bancos de la Argentina y tienen que pagar regalías en dólares al exterior y no están accediendo a los dólares oficiales. Empresas de bienes, de metalmecánica, de productos que se elaboran acá, pero tienen componentes, algunos pequeños pero esenciales, algunos más importantes, y eso genera crujir el aparato productivo. Es decir, está ocurriendo eso, que hay una preocupación. Entonces dicen, bueno, que importen con los dólares que tienen. ¿Pero cómo importan con los dólares que tienen? Justamente esa es una discusión. Si van a buscar el dólar al contado con liquidación, tienen prohibido después acceder al MULC, al Mercado Único de Cambio. O sea que salen de la posibilidad de seguir importando en el mercado oficial. Y que fijan los precios con el dólar a 300, entonces... Si usan dólares propios, bueno, hay que ver cómo lo aplican. Que usan el dólar a 300, entonces, de referencia con dólares propios. Algunos estaban tan desesperados que decían, bueno,
hacemos operaciones en negro, compramos criptomoneda y le pagamos al proveedor de afuera con cripto, se acepta, y acá remarcamos los precios, pero son operaciones ilegales, en negra. Hay una preocupación grave respecto de si esto nos da certidumbre el Banco Central. Ojo que no es menor, ya no solo estamos hablando del tema de la brecha y cómo se arrastran todos los precios, sino del funcionamiento de todo el aparato productivo. Y me parece que hay que dar señales rápidas respecto a esto. ¿Cuál es la señal que dio Pelle? Bueno, bánquenme hasta septiembre, tengo que terminar de pagar energía, en septiembre va a haber dólares para todos. Va a haber dólares para todos y la oferta de dólares del sector exportador ingresa. Y hay toda una retención que contamos el otro día. Pero de acá a septiembre, ¿y qué? ¿Paralizás toda la economía? Es decir, vos inducís a que la economía se enfríe más rápido. ¿Ese es el plan para ponerle un tope a los precios? Me parece medio ridículo, si ese es el plan que desorganizadamente tienen. Más allá de que todo el plan con el Fondo Monetario obviamente es un plan recesivo. Es un plan de ajuste fiscal con suba de tasa de interés para que se enfríe la economía y de alguna manera se caiga la demanda y haya un tope a los precios. Ahora, esta dinámica es una dinámica muy desordenada que puede generar costos mayores. Se habló mucho del 69% de aumento que autoriza Cristina en el Congreso junto con Massa y demás. 69% de aumento para el personal legislativo. Obviamente eso queda totalmente atrás de la inflación este año. Pero es cierto que está por arriba del aumento más importante, que era el de los bancarios, que era el que había aplaudido Cristina con 60% de aumento. Entonces, ¿cuál es la referencia? Ahora, todo eso, si se hace desordenadamente, vamos a una escalada precios, dólar, salarios, que obviamente los salarios van a ir siempre por la escalera, van a ir perdiendo por atrás, pero termina en un escenario muy desordenado, de más inflación y menos nivel de actividad. Y por eso es urgente que el gobierno ordene, no que salgan con una cosa por un lado y otra cosa por el otro. ¿Qué pasa con el tema del formulario? Batakis cumplió, efectivamente, dijo el lunes, el viernes, como se había prometido, va a estar el formulario para la segmentación tarifaria y el formulario apareció hoy, ¿dónde? En la página web de gobierno. Sí, ya está accesible, argentina.gov.ar/subsidios. Lo primero que hay que saber es que no todos tienen que anotarse hoy, sino que te tenés que anotar según la terminación de tu número de DNI. O sea, los DNIs terminados en 0, 1 y 2 se anotan desde hoy y hasta el martes que viene inclusive. Los que terminan en 3, 4 y 5 se anotan desde el miércoles que viene hasta el viernes inclusive. Y los que terminan en 6, 7, 8 y 9 se anotan desde el sábado que viene, no mañana, el otro sábado, y van a tener tiempo hasta el martes 26. Seguramente después de eso va a haber algunas correcciones. ¿Quiénes se pueden anotar para que no les saquen el subsidio? Todos los hogares, esto no se mide por persona, se mide por hogar, los hogares en los que entren menos de 348.869 pesos netos por mes. Esto lo que está contando es los ingresos medios, aquellos ingresos que van desde 99.677 pesos, que en realidad es una canasta básica, de ahí el cálculo, a estos 348.000 y pico que les decía que son 3 canastas básicas y media, que es el segmento que va de los más bajos a los medios, así está calculado, y que va de una canasta básica a 3 canastas básicas y media. Insisto, estos son números del hogar, no son números de cada persona. El gobierno estima que los aumentos deberían ir al 10% de la población, es decir, le van a sacar el subsidio al 10% de la población nada más y van Podemos ver ahí el formulario, ¿no? El formulario que está colgado entonces en argentina.gov.ar/subsidios. Ese es el formulario. Lo que se anuncia es que se va a empezar a implementar en lo que se consuma a partir de agosto. Esto está discutido, no está del todo claro. Si bien hoy se anunció que va a ser así, todavía está en discusión. Y otro cuestionamiento es qué pasa cuando se empieza a actualizar el número de la canasta básica, que esto pasa todo el tiempo con esta inflación que se va dando mes a mes, ¿qué va a pasar cuando se actualice el valor de la canasta? El decreto decía que hay una actualización cada 6 meses.
Cada 6 meses se van a fijar cuánto vale la canasta y revisar justamente este número de 350.000. Pero entonces, Flor, ¿hasta cuándo hay tiempo, digamos, para completar el formulario y cuándo se implementaría la quita de subsidios? Bueno, lo que dice el gobierno es que se va a implementar a partir de los consumos de agosto. Pero está en discusión. Y te vas a poder anotar, según las fechas que te decía, hasta el 26 de julio, pero también seguramente después de eso va a haber algún espacio. Hoy todos me decían, recibí una cantidad de consultas escandalosas y me decían algunos, está saturado. Imagínate que si está saturado para estos números de DNI de ahora, 0, 1 y 2, entonces, bueno, supongo que va a haber una contemplación. Sí, perdón, ahí el secretario de Energía lo que había dicho es que si hoy estaba saturado en los próximos días con los primeros números de DNI, bueno, los que no lograban inscribirse podían hacerlo en días sucesivos. Después del 26 Está bien, lo que sí está claro es que lo pasan para agosto, que no es un mes de pico de consumo energético como sí lo son estos meses. Y quizás sea todavía junio, más julio. adelante, sí, exacto, eso ya pasó. Pero un par de cosas que hay que tener en cuenta para los que se anotan. Primero, esto de que se anota una persona por hogar. Después, no importa si sos inquilino, no importa si el servicio está a tu nombre o no, no importa si el alquiler está registrado o no. Vos ponés los datos de ese domicilio y después ANSES se encarga de hacer el chequeo. Jubilados, beneficiarios de AUH, beneficiarios de planes sociales, se tienen que anotar igual. Se tienen que anotar aunque estén registrados en ANSES con estos beneficios. Quienes no se anotan, seguro dejan de recibir el subsidio. Quienes sí se anotan, se va a estudiar cada una de las situaciones. No importa tampoco si los ingresos que registrás ahí son en blanco. Si facturás, también podés registrarlos y ahí van a quedar para que se haga el análisis. Y ojo, porque si un hogar tiene ingresos menores a estos 348.000 de los que hablábamos, pero en esa casa figuran 3 autos o 3 vehículos, 3 propiedades, un barco o un avión, esas personas van a quedar afuera también. Más de 15.000 millones de pesos calculan desde el gobierno que pueden ahorrarse por la segmentación de este año, unos 80.000 millones para el año que viene, siempre y cuando se empiece a implementar lo antes posible. Bien, está Daniel Montamate. Daniel, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto. Experto en temas energéticos. Bueno, contame, Daniel, ¿cómo estás viendo esta dinámica, ¿no? El gobierno necesita rápido acomodar un poco todo el tema tarifario, que obviamente llega tarde, pero bueno, ahora está el formulario de la segmentación. Mira, si quisieran actualizar las tarifas, porque necesitan actualizarlas para que recuperen costos económicos, porque si no los subsidios están creciendo a la estratosfera. El año pasado fueron de 11.000 millones de dólares, este año nosotros los estamos estimando, contabilizando incluso estos ajustes en 16.000 millones de dólares. Por lo tanto, todo este es un armado para evitar, con un eufemismo, tenemos que seguir aumentando las tarifas de gas y electricidad. Entonces, vamos a segmentar, han dicho. Y yo creo que ya intentaron segmentaciones. Antes era segmentación por consumo. Crearon varias categorías de subconsumos residenciales, tarifa R1, R2, y ustedes le dijeron, no, pero miren, con esta segmentación vía consumo, hay gente que tiene un departamento en Libertador, me acuerdo que usaban ese ejemplo, y que consume muy poco, y hay gente que tiene un departamento de 65 metros en zona sur, donde viven 5 personas y están consumiendo mucho más. Chao, se les acabó la segmentación porque el consumo no era un indicador del ingreso. Entonces ahora han decidido, vamos a segmentar por ingreso. Y bueno, han creado estas 3 categorías. Para que la sociedad entienda, me gusta a mí a veces estos temas reducirlos al absurdo, Maximiliano. Supongamos que no se anote nadie en ese registro. No se anote porque es engorroso, porque no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aumentarle, salvo los que están protegidos por la tarifa social, al resto le aumentamos para que pague el 100% del costo de la energía. Esa sería una. Y supongamos que se anoten todos en el registro este. Entonces no hay más aumento, según lo que dice el propio decreto para este año. Con lo cual no se cumple el objetivo de seguir actualizando las tarifas. Bueno, yo creo que esto va a terminar
en una gran burocratización del problema, se va a ir corriendo. Yo no tengo el 10% de los más ricos, cómo funciona esto en Salta, Chaco, Formosa, porque es gas y electricidad para todos los usuarios del país. Me imagino que van a tener dificultades para aproximar esto, y después tenemos una economía informal de un 40%, lo están ustedes repitiendo permanentemente. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? Que un traficante de droga que tiene todos los ingresos en la informalidad, a lo mejor termina pagando gas y electricidad con tarifa social, y un policía, una policía casada con un maestro en una unidad familiar van a terminar teniendo estos 348.000 pesos de ingreso familiar y van a tener que pagar tarifa plena. Así que me parece que estamos queriendo inventar la rueda. Lo que funciona en todo el mundo, fíjense en Uruguay, fíjense en Chile, se inventan estas cosas. En Uruguay hace poco ha habido gobiernos más vale de izquierda, en Chile actualmente, y nadie está pensando en este tipo de segmentaciones con bienes que son fungibles. El electrón, la molécula de gas son fungibles. Yo creo que tenemos que concentrarnos en mejorar el mecanismo de tarifa social, claro, y el resto de los usuarios hay que ir aproximándolos a que paguen en la tarifa los costos económicos. No, claro, lo que pasa es que, claro, hay una dinámica muy compleja, ¿no? Muy difícil de manejar, ¿no? Porque contamos, este es parte del problema macroeconómico, digamos, pues si vos tenés un déficit fiscal para este año de 2,5% del PBI y tenés 3 puntos de subsidios económicos y 2,5 puntos de subsidios energéticos, bueno, ahí tenés el corazón del problema. Si no, el ajuste tenés que hacerlo en todo el resto del sector público, que también hay áreas que tenés que hacerlo, pero ahí tenés el corazón del problema. Ahora, también es cierto que sea una cosa paradójica, que los aumentos dispuestos para este año, para el 80% o 90% de la población, que ya se aplicaron en marzo y en junio, en total da 45%. Pero claro, tenés una inflación de 70, 80, o sea que en términos relativos estás abaratando, claro, la luz y el gas respecto al resto de los precios. Entonces el incentivo es, más allá de que las familias ajustan en todo, está claro que no ajustan en luz y gas, sino que hay un incentivo a gastar más eso, porque total, económicamente me sale más barato respecto a todo el resto de las cosas. Ahora, también es cierto, déjame completar esto, pero también es cierto que teniendo 7% de inflación o 8% de inflación en julio, le pones un aumento adicional de luz y gas a julio y te da arriba del 10%. Y ya es una catástrofe desde el punto de vista de la dinámica inflacionaria. Entonces, ¿me dejás completar, Maximiliano, la idea? Porque suscribo todo lo que has dicho. Pero hay que decirle a la gente también esto. Si no le aumentás, tenés que aumentar los subsidios. ¿Y los subsidios con qué los estamos financiando, Maximiliano? También con papel pintado, con emisión inflacionaria. Entonces, la cuestión no es indolora. Te aumento las tarifas, apega en la inflación. Dejo los subsidios, no pasa nada con la inflación. No, claro. Los subsidios aumentan. Empecé por ahí, el problema macroeconómico es ese, sí. Entonces, ¿por qué nos metemos en estos laberintos? Porque congelamos precios y tarifas de la energía con inflaciones crónicas. Estamos reincidiendo en políticas fallidas y después es muy complicado salir, y este esquema de segmentación que han planteado creo que no es la salida. Tarde o temprano vamos a lo que funciona en el mundo. Se pagan los costos de la energía económicos en la tarifa y hay una tarifa social que ahí nos tenemos que concentrar, porque hay muchos vivos que están y no deberían estar, y hay gente que no está y debería estar. Y además ha habido una transferencia de ingresos. Yo me acuerdo, hice una nota en el 2008 respecto a cuando estábamos financiando, subsidiando con el gas importado de Bolivia, que ya nos salía caro, la climatización de piscinas, no voy a decir el complejo de barrios privados porque no quiero estigmatizar, pero
conté que llegaba en el 2008 y puse la publicidad en el diario que trabajaba, la publicidad de la climatización de piscinas. Es decir, había una promoción de los fabricantes. Hay una empresa española muy conocida de calderas para piscinas y otros fabricantes locales que junto con la compañía distribuidora de gas en la zona norte hacían la promoción para climatizar piscinas con el título Noche de Pileta. Y había un papá con una chiquita bañándose en una piscina climatizada de la zona norte de estos barrios. Todo eso con el gas subsidiado, pero que se pagaba muy caro, a precio dólar, caro, importado desde Bolivia. Ese tipo de cosas multiplicadas por millones y millones, miles de millones de dólares en los últimos años. Bueno, el tema es cómo salís ahora de ese laberinto. Una última pregunta para Montalbán. Sí, más allá de la discusión de si está bien subsidiar o no, la pregunta es, respecto a la segmentación, en el siglo XXI, cuando hoy la FIP, por ejemplo, cuando vas a liquidar el IVA, ya tiene informadas las compras que hiciste, es decir, con el Big Data el Estado tiene informatizado todo. En esta época del mundo, ¿no hay mecanismos como para que directamente con la información que tiene el Estado se segmente y no se lleve al consumidor a tener que hacer inscripciones, planillas, cosas bastante engorrosas, cuando en realidad la información está? ¿O no está esa información? Bueno, no sé si está y si esa información es disponible. Debemos decir otra cosa. En los marcos regulatorios básicos de gas y electricidad están prohibidos los subsidios cruzados también. Porque si se trata de segmentar en bienes que son fungibles, bueno, inventemos entonces segmentación de precio para la leche. Un precio para la leche para ingresos altos, para ingresos medios, ingresos bajos, para el pan, para la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no funciona es el sistema. Es decir, el sistema funciona en aquellos países que no entrampan la energía en el corto plazo. Entonces, tienen tarifas de la energía y del gas que recuperan los costos económicos, no tienen subsidios generalizados, sino subsidios focalizados en una tarifa social. A eso tenemos que ir. Y no tratar de argumentar a ver si por algún mecanismo podemos segmentar. Porque lo que recién estuvo diciendo Maximiliano es lo siguiente. Antes había subsidios generalizados y subsidios generalizados, sí, que son los que han venido existiendo hasta ahora en esta misma administración, benefician más a los ricos que a los pobres. Bien. Daniel Montalbán, gracias, como siempre, muy amable. Ahí estaba, exsecretario de Energía, ex titular de YPF, Daniel Montamat. Bueno, a esta hora sigue el dólar financiero en 300 pesos. 300 pesos, sí. 300 pesos en este momento el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas. De las empresas que tienen todas sus cuentas legalmente, es decir, que trabajan en blanco y que cuando tienen un excedente de pesos buscan dolarizarlo, bueno, o inversores que están saliendo de bonos en pesos, o aquel que desarmó, no está pasando mayoritariamente un plazo fijo y busca dolarizarlo, lo hace dentro del mismo sistema financiero con este dólar de ahora en 300 pesos. Es un dólar que hace un mes estaba en 220. 215 pesos, oscilaba 212, 210, 215, ahora está en 300. Eso es lo que disparó la brecha cambiaria. Y el dólar blue, el dólar de la calle, que sigue detrás de esos dólares de referencia y que en este momento está en 290 pesos. 292. Sí, todo empezó el 8 de junio, cuando arrancó esa corrida contra el peso, la no renovación de bonos. En la primera semana de junio, donde Guzmán dijo, esta la veo difícil, y empezó a preparar el currículum y a redactar su carta. Ahora hay distintas versiones de los funcionarios donde dice, ¿viste cuando reconstruís una situación? Este sabía que el 2 de julio a más tardar se iba, que cerraban la meta con el fondo del segundo trimestre. Es decir, he visto varias referencias de colegas que escriben y cuentan lo que le narran a algunos funcionarios del gobierno, donde empiezan a reconstruir. ¿Vieron como en una situación donde reconstruís después las actitudes del personaje y decís, bueno, pero la tenía clara, que se le colgaba los botines el 30 de junio, cuando Alberto Fernández estaba comiendo el asado el 2 de julio distendido ahí en las nubes, pensando que agarraba la guitarra y empezaba
amenizar el asado, ¿no? El sábado. Y le estaba renunciando su ministro de Economía. Y 2 meses antes le habían dicho, che, ¿por qué no armamos un equipo económico con Roberto Labaña, un equipo económico, un plan B, algo? Ah, bueno, sí, lo vamos a hacer, como dice Alberto Fernández, todo sí. 2 meses después estaba comiendo un asado el sábado por agarrar la guitarra para distender y le renunció al ministro de Economía, tuvo que dejar la guitarra e ir a buscar un ministro de Economía, un plan económico, el apoyo político y el diálogo que no quería tener con la vicepresidenta, todo eso en cuestión de horas. Entonces, ojo, porque este dólar blue subiendo 23% en julio en menos de un mes, y claro, la gente hace cuentas contra el plazo fijo que te paga 4,4%, ¿no? El plazo fijo durante el último año le venía ganando al dólar. Pues el dólar estaba estabilizado y el plazo fijo venía perdiendo frente a la inflación, pero le venía ganando al dólar. Se mueve 20% en un mes, son 5 meses de plazo fijo. Entonces eso puede generar, si no lo anclas rápido, o no subís la tasa de interés, o no empezás a remunerar al ahorrista que está en el banco, más ruido. Hoy no está existiendo, pero tratemos de anticipar una. Tratemos de movernos antes de que dentro de 2 semanas estemos discutiendo otros problemas. Entonces, me parece que todo esto se mueve muy vertiginosamente y es fundamental que el gobierno tome conciencia de ello. Y se anticipe a los temas, no está corriendo atrás con el extinguidor de fuego, digamos, ¿no? Corriendo de un lado para el otro porque se le prende fuego por un lado, entonces va para un lado y va para el otro. Ayer nosotros acá habíamos dado la posibilidad de que el Banco Central no subiera la tasa de interés, no la subió porque lo que quieren hacer es que sea el Ministerio de Economía quien tome la delantera en el alza de las tasas de interés, colocándoles a nivel positivo como prometió Batakis, porque necesitan que los bancos financien al gobierno a través del Ministerio de Economía y no del Banco Central. Bueno, es una prueba que están haciendo y ver si resulta esto de que el Banco Central, a diferencia de los meses anteriores, cuando se da a conocer el dato de inflación, no sube la tasa. Esperamos un segundo, porque está Diego Nicolás ahí en Aeroparque. Diego, ¿cómo estás? Vacaciones de invierno y mucha gente está volando el tema del turismo interno, lo que decíamos ahí, 2 sociedades, y también la venta de pasajes. Y veo que Aeroparque hay mucha gente movilizándose, yéndose de vacaciones, estas 2 semanas de vacaciones, sobre todo acá en el área metropolitana, los chicos no tienen clases. Diego. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mira, lo que se calcula es que 35.000 pasajeros por día van a volar desde Aeroparque. Esto representa aproximadamente un 10 o 15% más de la cantidad de pasajeros que hay en época normal, cuando no estamos en vacaciones de invierno. Pero si lo comparamos con las vacaciones de invierno, por ejemplo, del año 2019, que es antes de la pandemia, estamos, ¿sabes qué me decía la gente de aquí? Un 25% abajo de las vacaciones de invierno del año 2019. Es decir, que ha mermado muchísimo en ese comparativo. Te digo, hoy ha habido movimiento durante toda la jornada, hay muchos vuelos, tanto nacionales como algunos vuelos internacionales. Se ve obviamente no solo el turismo de argentinos, sino que también mucho turismo extranjero. Y te voy a dar un dato, te quiero mostrar algo, Maxi, porque estamos a mediodía, algunos que tienen el vuelo a esta hora dicen, comemos algo en Aeroparque. ¿Cuánto cuesta comer en Aeroparque? Mirá, te voy a mostrar así 2 precios rapiditos, por ejemplo. Si querés comer un sándwich de milanesa mientras estás esperando, lo vas a tener que pagar 1.200 pesos. O una pizza individual, así nada más que con mozzarella, 950 pesos. 1.200 pesos el sándwich de milanesa ahí en Aeroparque, ¿no? 1.200 pesos, claro. Ojo que acá en Palermo no estamos muy lejos. Es verdad. Yo te digo que me voy a Aeroparque a comer. Además, los puestitos que tenés afuera están Pero... Tienes razón. Hay unos puestitos legales afuera que en la puerta de Aeroparque que lo pusieron por pandemia. No, pero Aeroparque sale carísimo. La verdad que siempre va. Ahora, pero claro, pero van... Ojo. Pero viene un extranjero y dice... $4. Sí, claro. $4. Dame 2. No sé si podemos ahí cruzar algún brasileño, algún extranjero, Diego, porque la verdad que para los extranjeros están en el momento donde hasta en los lugares más caros les sale barato. Y de hecho los precios en esos lugares se remarcan a precios extranjeros. Pero
Sabés, Maxi, que hace un ratito estaba hablando con un italiano que me decía, no, estos precios están baratos. Dice, ahora, no sé a cuánto tengo que hacer el cálculo del euro, si a 135 o a 290. No importa, cambiarlo. Porque dice, si lo hago así a 290 me rinde más. Puedo decirle a 135. Sí. Puedo decirle que vos le cambiás a 140. No, claramente. Hay mucho extranjero también ahí en Aeroparque yendo, me imagino, a Bariloche, al norte. Sí, por supuesto. Vos sabés que los destinos de Bariloche, sobre todo en esta época, son los más elegidos, sobre todo por el público extranjero que hay. Te digo, la gran mayoría va a esos destinos. Ahora, por ejemplo, los que están aquí en esta fila son destinos del norte. Trataron de dividirlos de esta manera, depende a dónde va cada uno de los vuelos. Si querés saber, vamos a acercarnos a hablar con algunos o más o menos cuánto es el costo de una semanita ahí en el norte. Algunos tienen remanente algún saldo de previaje. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Hacia dónde viajan? A Formosa. ¿De vacaciones de invierno? Vacaciones, sí. Bueno, ¿cuánto es el presupuesto de unas vacaciones de invierno? Ay, no sé, los pasajes los sacamos un montón. Pero bueno, vamos a lo de los suegros, así que ahí amortizamos un montón. Alojamiento asegurado. Sí, ni hablar. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Maxi. Por lo menos tratan de, el que se va de vacaciones de invierno, a veces hacer ese combo, ¿no? Sacan el pasaje con un poco de anticipación y después si tienen el alojamiento, ahí van amortizando. Bueno, atención, en este momento el dólar libre, el dólar de las empresas, arriba de los 300 pesos por primera vez. 301 pesos está todo, tanto el dólar, el contado con liqui, el dólar bolsa, como también el dólar paralelo, el blue, en los máximos de la semana. El paralelo está en 295 pesos y el contado con liqui a 301 pesos, con lo cual, bueno, ni siquiera el viernes pasado, que había sido el peor día con todos los valores récord, se habían llegado a estos precios. Bueno, hoy... Por eso es importante, por eso decimos, empezó Atakis bien, estabilizando, terminás la semana de nuevo contra las cuerdas, tratando de ver cómo haces pie. Bueno, es importante que el lunes, de nuevo, Atakis aparezca y trate de marcar mínimamente un rumbo, porque estos son dólares de crisis total, son dólares de una economía que no puede funcionar, digamos, de precios que se van atrás en distintos sectores si no estás pagando importaciones, y obviamente es un círculo vicioso del cual hay que salir rápidamente. Ahora, el problema, convengamos que excede a Batakis, digo, si no hay acuerdo entre los que mandan en la mesa chica del gobierno, que por más que sea Mandrake, ¿qué puede hacer la ministra de Economía? Si el kirchnerismo te dice, ojo, porque no lo descartó Cristina, que pueden mandar un proyecto de ley, siguen insistiendo con eso, con el salario universal, que si sale por el Congreso habría que impulsarlo. ¿Y qué puede hacer una No es exactamente un salario universal, es un ingreso básico no hay para... un mango, Flor. Bueno, o sea, no le votaron, arrancá que no le votaron el acuerdo con el fondo. Y de ahí para adelante fueron muy coherentes en no estar de acuerdo en lo que plantea el gobierno como política económica. Déjame que le sume la información. Es un ingreso básico que está pensado, todavía no conocemos el proyecto, pero que está pensado para por lo menos terminar con la indigencia, o que busca terminar con la indigencia, porque el otro habla de pobreza, el salario básico, y habla de 2 puntos del PBI. Este sería un poco más chico. Pero no quiere, Alberto. De todas maneras, más allá de los fuegos de artificio, es algo que está por fuera del tablero de control de lo que anunció la ministra. La ministra está haciendo cuentas en base a números que eso no incluyen. De hecho, la ministra no revisa el acuerdo con el fondo y demás. Y después lo que quiero decir es que todo lo que se anuncie, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a indexar por inflación? Recordemos que este gobierno es el que sacó la indexación por inflación de la fórmula de movilidad previsional. El anterior gobierno tenía indexado por inflación las jubilaciones y la UH. Ahora están indexadas en parte por los salarios que vienen corriendo de atrás y en parte por la recaudación previsional que, si en algún momento vas a una recesión, va a correr detrás. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a anunciar cosas que al mes o a los 2 meses se lo comió la inflación? ¿O vas a indexar todo por inflación? Tendrías que revisar y ir para atrás. Este gobierno, en la negociación con el FMI, yo conté, a instancia de Guzmán, pero con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y del presidente, cambió la indexación por inflación.
justamente para desenganchar el gasto público de la evolución inflacionaria. Es muy complejo. Es decir, no puede haber 20 proyectos dando vuelta y demás. Tiene que haber un conductor de la política económica y si ese conductor es la ministra de Economía Batakis, bueno, tiene que tener apoyo político. Sí, pero si es cierto que están armando este proyecto de ley, quiere decir que en estos diálogos que están teniendo hay algo de esta cuestión que está contemplado. No va a salir ahora Cristina Fernández a apoyar un proyecto de ley mientras tiene esta negociación. Claro, bueno, pero por el otro lado vos tenés a Aníbal Fernández que hizo declaraciones que justamente ayer se había conocido una declaración del Cuervo Larroque pidiendo algún tipo de refuerzo, salario básico universal o con el nombre que quieran. Hoy Aníbal Fernández le dijo a Larroque que se calle un poco, seamos más humildes, callémonos un poco la boca, que nos dé la solución Larroque y la hacemos nosotros. O sea, la guerra en el gobierno sigue estando a pesar de esta tregua, de estos acuerdos. Un tipo como Aníbal Fernández sale a cruzar al número 2, número 3 de la cámpora. También muestra ministro eso. de Desarrollo Social, ministro de Desarrollo Igual Social. Igual Larroque hizo esas declaraciones hace 2 semanas. Es muy importante, Pero Aníbal le contestó hoy. Por eso. Es muy importante que no se revoleen en este momento muy complejo proyectos por un lado o por el otro. Si quieren ir, digo, un gobierno puede ir por donde quiera y puede tomar la política que quiera. Lo que sí tiene que dar es certidumbre. Dólares de 300 indican que hay incertidumbre total, que pueden hacer cualquier cosa, que pueden ir al acuerdo con el FMI, el ajuste que Bataki dijo, parecía López Murphy, le faltaban los bigotes, o pueden ir a revolear, que obviamente con qué lo van a financiar. Si el ministro de Agricultura al lado de Bataki dijo que no iba a haber aumento de retenciones. Entonces, ¿qué lo van a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Con el dólar en otros niveles? Entonces, pueden hacer lo que quieran. Lo que es muy importante que alguien se haga cargo. Que alguien se haga cargo. ¿Cristina quiere aplicar su política económica? Que se haga cargo. Que se haga cargo directamente y diga, esta es mi ministra de Economía y va a hacer estas cosas. ¿El presidente sigue a cargo de las cosas? ¿Sigue en funciones? ¿Tiene a su ministra de Economía? Bueno, que cuente cuál es la hoja de ruta. Acá no... Lo que más incertidumbre genera es la indefinición de que puede pasar A o puede pasar B. Y todo dentro de la misma semana en el mismo gobierno. Entonces, eso es lo que hay que definir para que efectivamente no haya una aceleración de todo. Del dólar, de la inflación y de la caída, obviamente, del nivel de actividad, porque esta inflación pasa por encima a todos los ingresos fijos, a todos los salarios. Carlos, sí, muy breve. Más allá de los fuegos de artificio entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo, esto es información. ¿Qué me dicen algunos ministros del gobierno? Que si vos querés tomar una medida que no vaya para atrás, tenés que cerrar con Cristina. Con lo cual, por un lado está la Cristina que se hace la desentendida y dice, no sé, yo no la puse, no sé. Pero la realidad de cómo está funcionando el gobierno hoy, los ministros, para cerrar medidas concretas, si no acuerdan con el kirchnerismo, no duermen tranquilos. Si acuerdan con el kirchnerismo, saben que las medidas tienen respaldo. Está bien, pero Carlos, pero por eso, encuadrémoslo. Eso te lo dijo un ministro directamente, directamente el ministro te lo dijo. Ahora, también es cierto que después se toma una medida económica y sale a Cristina a desmentir que ella haya participado de esa medida o haya siquiera mencionado en una conversación con Alberto Fernández esa medida. Me refiero a la medida del dólar turista. Y lo sale a desmentir por los canales oficiales. Tenemos ahí el tuit, el canal oficial del Senado de la Nación, utilizando, digamos, el órgano de difusión ahí en Twitter, la red social del Senado de la Nación, de la presidencia del Senado de la Nación, desmintiendo de que ella haya tenido algo que ver en la conversación con el presidente del tema del dólar turista. Pero insisto, más allá de si Cristina tiene hoy la última palabra en las decisiones de gobierno o no, es muy importante que las decisiones que tome el gobierno esté claro cuál es el respaldo político y que se vayan implementando para tratar de ponerle un ancla en algún lado a la política económica y a la crisis. Está uno de los intervinientes en el tema del dólar turista, está Felipe Baravalle, que es director ejecutivo de Jurca, que es la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, porque hubo un comunicado fuerte de las compañías aéreas. Se lo dejamos resumir directamente a él. Felipe, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué dicen las compañías aéreas y por qué han salido con un comunicado respecto a este
incremento de la retención de impuestos del dólar turista? Porque esto impacta directamente a la operación de las líneas aéreas. Obviamente ha sido una novedad que nunca fue anticipada ni consultada con las líneas aéreas. Debieron cerrar la venta para poder esperar la aplicación de este nuevo impuesto. Seguimos en un entorno de imprevisibilidad muy fuerte. Todavía no podemos programar operaciones a más de 3 meses. En el resto del mundo ya están operando a 12 meses. Lo que cobran las líneas aéreas hoy por el impuesto país y la percepción, la línea aérea tiene que pagar el impuesto al cheque por eso, por algo que cobra por cuenta de oro del Estado, y hace 2 años no conseguimos que eso se regularice. Entonces, en este contexto se hace muy difícil, más cuando todavía estamos, escuchaba hace un rato cuando contaban ahí en Aeroparque, en el área internacional recién operando un 55% de lo que era 2019. Entonces, en este contexto de imprevisibilidad, estos cambios y el impacto que va a tener obviamente lo que dificulta a la Argentina poder viajar, seguramente tendrá un impacto en el mediano plazo para atraer turismo. Claro, yo decía que de todas maneras, desde el punto de vista de aquel que paga servicios al exterior, ¿no? Porque no es solamente el dólar turista, ¿no? Si uno paga, lo hemos contado, cualquier tipo de servicio, un software, una aplicación al exterior o una compra de bien al exterior con tarjeta de crédito desde acá, obviamente está este dólar y ahora está un poquito abajo de 240 pesos, ¿no? Que es el dólar oficial minorista más el 30% de impuesto país y ahora una retención del 45% a cuenta de ganancias y bienes personales. Ahora, igualmente ese dólar hoy abajo de 240 pesos es un dólar que queda barato, entre comillas, respecto al dólar libre en 300 pesos. Es decir, que no, ¿ustedes ven que puede haber un impacto, digamos, el que se iba a ir al exterior, que ahora no viaje? Porque ese dólar, insisto, le sigue quedando mucho más barato que los dólares billete o estos dólares financieros en 300 pesos. Sí, pero la realidad es que el argentino sigue ganando en pesos. Claro. Entonces el impacto para poder viajar es muy alto. Acuérdense que no hay financiación de pasajes, lo tienen que hacer en un solo pago en la tarjeta. Los cupos de las tarjetas obviamente muy limitados, muchos dicen que no se han actualizado de acuerdo a inflación o las necesidades. Entonces el pasajero que necesita viajar, si lo tiene que hacer en forma personal, tiene que tener una tarjeta que tenga el cupo necesario para los valores actuales a los cuales se le suman 82% entre impuestos y percepciones. Entonces, en ese sentido, vemos que en la medida de argentinos no viajan, va a haber menos capacidad de asientos, menos frecuencias y menos turistas, obviamente así. Claro, porque van los argentinos para allá, pero después vuelven los aviones con turistas para acá. Y eso es clave. Ahí hay que destrabar alguna forma de que ingresen los dólares, porque están viniendo una cantidad de extranjeros importante a la Argentina. Esto lo ven con perspectiva, digamos, porque la verdad que vienen con el dólar a 300, les sale todo regalado en la Argentina. Sí, sin duda que al extranjero le conviene, pero de vuelta, lo que vemos es que estamos haciendo un embudo donde no vamos a ampliar la capacidad para que vengan turistas. Si nosotros cerramos la capacidad de salir argentinos y el vuelo de salida sale a medio llenar, es pérdida. Por lo tanto, se va a tener que ajustar reduciendo capacidad de oferta. Entonces, así no gana el país, no nos entran los dólares que necesita el país en este momento y nos perdemos a todo ese turismo que quiere venir a la Argentina. Maravalle, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Felipe Maravalle de Jurca, de las compañías aéreas. Vamos volando a una tanda y cuando volvemos seguimos. Me contás que está haciendo el Banco Central, si está interviniendo o no en los dólares. En una época, cuando se iba arriba de 200 pesos, Guzmán gastó 2.500 millones de dólares para intervenir ahí en la brecha, porque sabía que si te amplía la brecha está frito. Pero el fondo tenía reservas. Ahora el fondo no te deja más vender, pero aparte no tenés dólares. Vas a vender ahí en el mercado financiero el Banco Central dólares cuando no le está dando dólares para importar medicamentos. Pero Guzmán sabía que si se disparaba la brecha estaba frito en términos de la política económica. Vamos a ver qué está haciendo el Banco Central en este momento que se disparan nuevamente los dólares financieros. Tanda y ya volvemos. Atención, decíamos que están ahí los dólares financieros en 300 pesos, incluso un poco más arriba. Y está Mariano Gorodich, del Cronista en la City. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? A ver, había una expectativa de que el Banco Central subiera fuerte la tasa de plazos fijos y eso
hiciera bajar un poquito al dólar. Ahora, al no subir la tasa, cuando toda la expectativa era que la iba a subir, eso provocó también un alza, no solo en el dólar blue, sino en los dólares financieros, ¿no? Que son los que más mueven y los que más preocupan. Ahora, por otra parte, hay mucha gente que sigue aprovechando el dólar turista, porque recordemos que el 45% es retención de AFIP, que lo devuelven el año que viene, con lo cual se sigue subsidiando a 170 pesos los viajes al exterior. Muchos están sacando viajes para enero ya, para febrero, para el exterior a este dólar de 170, porque después le devuelven el 45. Y aunque no se lo devuelvan, 2.35 sigue siendo barato. Pensá que en lo que va del año, el blue subió igual que la inflación, está a la par hoy. Si se proyecta una inflación del 35% para el segundo semestre del año, vas a tener un dólar blue y un dólar financiero por arriba de los 400 pesos. Por lo tanto, muchos siguen viéndolo barato, más que nada por la emisión de pesos, ¿no? Que va a tener que Ahora, hacer Mariano, ¿quién está comprando hoy? ¿Quién se está dolarizando a estos valores? A este dólar de 300, ¿qué son? Fundamentalmente empresas, fondos de inversión, ¿no? Inversores privados que salen de pesos. Principalmente todos los fondos que estaban en la curva SAR, bonos de la curva SAR están saliendo, ¿no? De los bonos de la curva SAR, mientras el Banco Central ahora lo que está diciendo de alguna forma, de alguna manera, es decir, la tasa de interés que vale es la tasa del Tesoro, no la tasa del Banco Central. Como estrategia lo hacen en realidad para tratar de pagar menos en la licitación, sino en la licitación de fin de mes, que vence en 500.000 millones de pesos, iba a tener que pagar mucha tasa el Tesoro, ¿no? Es una estrategia a largo plazo que por ahora le salió mal, ¿no? Mariano, gracias. Ahí está Mariano Gorodich, periodista del Cronista desde la City porteña. Aportame un datito, dale. Bueno, que tiene que ver con lo que pasó con los precios en la última semana. Esto lo midió la consultora P/Q de Manuel Álvarez Agis. Es muy interesante porque lo que hace es constatar qué cantidad de productos se publican en las redes justamente para las ventas. Sí. Y compara el precio, en este caso de la semana esta que está transcurriendo contra la semana pasada. Fíjate, todo lo que es indumentaria fue lo que más se incrementó. Camisas para hombre, para niños y niñas, para mujer, arriba del 30%. Lo que más aumentó, camisas y remeras para hombre, 49,5%, y lo estamos viendo en la placa, en tanto que la ropa para bebés un 30% de aumento. Indumentaria había sido lo que menos se había incrementado en la semana previa, pero esta semana fue lo que más subió. ¿Qué pasó con el equipamiento para el hogar? Bueno, almohadones 18% arriba, artículos de plástico y de madera, productos para la cocina, calefones y termotanques, todo 10% aproximadamente, los muebles 9,2%, o sea, también una semana muy caliente en cuestiones que ya no tienen que ver con los alimentos, sino en este caso con productos de equipamiento para el hogar. Y por último, alimentos, fíjate, lo hablábamos antes con la verdulería, la papa 14,5% de suba, la cebolla un 10%, galletitas 9,1%, pan envasado, el lactal, 8,6%. Todo esto de aumento de julios. Y la crema, que nos preocupaba a nosotros. Déjame que voy a hablar con Juan Pablo Rabasán, que es presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Hay todo un tema, tengo entendido, con el alimento balanceado para perros y gatos, que tiene ahí un componente importado. Gracias por atendernos. Rabasán, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maximiliano, ¿cómo va? Bueno, lo que está pasando es lo mismo que recién estaban comentando. Nosotros desde el lunes 27 de junio amanecimos con una nueva resolución del Banco Central donde nos impedía el pago de nuestros compromisos en el exterior y el giro de divisas, por lo cual si uno no puede pagar tampoco puede comprar y tampoco puede exigirle al proveedor que mande estas materias primas tan necesarias para la nutrición animal. Estamos hablando de aminoácidos, de vitaminas, de minerales, de distintos aditivos que no se elaboran en el país, se elaboran en algunos pocos países del mundo. Y bueno, nuestra industria es una industria que le da mucho valor agregado al cereal y a muchas materias primas argentinas, pero que es sí o sí indispensable la incorporación de estos productos importados. Así que bueno,
a partir de ese lunes 27 empezamos a conversar con distintos ministerios y con el Banco Central. Puntualmente la semana que viene, el lunes, seguimos con reuniones y bueno, la verdad que esperemos que esto se solucione a la brevedad. Claro, a ver si entiendo bien. Justo hace algunas semanas había estado dando una charla a una empresa multinacional del sector muy importante que me decía que exportaban además. Es decir, hay fabricación local de alimento balanceado y también hay exportación. Pero también hay algunos productos que se importan y sobre todo insumos para la fabricación nacional de ese alimento balanceado. Es correcto, sí. Nuestra industria requiere de algunas materias primas importadas para hacer el producto terminado y también nuestra industria es una industria que exporta mucho, nuestro sector exporta muchos alimentos balanceados, tanto para mascotas como de otras especies, para animales de producción, para bovinos, para aves, para cerdos. Entonces, realmente es una industria que, como te decía antes, requiere de estas pocas materias primas importadas, de origen importado, para procesarlo, darle muchísimo valor agregado, generar muchísimas fuentes de trabajo, más de 30.000 empleados trabajan en nuestro sector, y también, como te decía, abastecemos el mercado interno y exportamos. Claro, es muy interesante, porque si el Banco Central está frenando algunos insumos, estamos hablando de un sector que obviamente mueve mucho consumo interno, pero también exporta. Ahora, si faltan insumos para el sector y se frena ahí la producción, bueno, o hay un mal cálculo en la administración de los dólares por parte del Banco Central, o hay una situación tan crítica que yo vengo contando que también hay otras empresas que están en esa situación, que no están diciendo importar bienes finales, están diciendo que necesitan esos insumos de importación para mantener el proceso productivo, y pues si no se paran. Perfecto, correcto. Es tal cual como lo estás explicando. Nosotros realmente creemos que esta resolución del Banco Central fue una medida muy drástica y muy gruesa, diríamos, y ahora empiezan a recortar más fino, y ahí entonces nuestro reclamo al gobierno para que por favor nos incluyan dentro de los sectores, de los productos importados que tienen que entrar porque son de extrema necesidad. Está claro. Rabasán, gracias, es muy amable. Ahí, Carlos, tenías un exclusivo hablando de Larreta y Lustó. ¿Cuál es la información? Que cerraron, básicamente. ¿Cerraron qué cosa? Política. Se cierra, se dice en términos políticos, cuando hay un acuerdo para ir de determinada forma a una elección. Vos sabés que Martín Lustó es radical, integra una línea del radicalismo, digamos, si querés. Tiene diputados, es el que llevó, por ejemplo, a nuestro colega economista a ser el diputado nacional. A Martín Tetaz. A Martín Tetaz, no, está desmemoriado. Y el acuerdo que tiene ahora es apoyar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Hay expectativa en Cambiemos respecto a si se va a presentar Macri, Patricia Bullrich se quiere presentar, los radicales están buscando un candidato, pero esta línea del radicalismo ya acordó que apoya explícitamente a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente de la Nación. A cambio, Larreta le abre el juego en la ciudad de Buenos Aires, donde seguramente habrá una PASO y donde seguramente Martín Lustó, que ya tiene prácticamente definido ir como candidato por la ciudad de Buenos Aires, competirá con Jorge Macri y quizá con Quirós. Otros dicen Quirós no se manifestó todavía. Una interna radical es pro acá en la ciudad de Buenos Aires. Y el dato, esto también es información y es importante, no descartan fórmulas cruzadas. ¿Qué es esto? Que de repente Horacio Rodríguez Larreta llegue como candidato a vicepresidente a un radical. En un momento era, bueno, no, las fórmulas son puras, pro, radicales, coalición. Fórmulas cruzadas probablemente para la elección del año que viene. Dame brevemente, porque tengo que ir a un último momento con Pablo. Carrió, ¿qué pasa con Carrió? Bueno, reapareció, estuvo calladita durante bastante tiempo y fue muy dura respecto a cómo está Alberto Fernández hoy en el gobierno. Habló de una especie de vacío de poder que le hizo Cristina Fernández de Kirchner. Nada que nadie diga en off, pero la diferencia con Carrió es que la dijo en on y que rescató el rol de la oposición
como garante de la gobernabilidad de Alberto Fernández para lo que le queda de gestión. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra? Porque no quiero, pero es una palabra fuerte respecto a concepto. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, plantea que efectivamente hoy tomó las riendas Cristina, una cosa así, dijo Carrió. No, lo que dice que lo vació de poder, te quiero leer textual, que lo vació de poder a Alberto Fernández, que lo volteó, dice en algún momento, en términos políticos, no que lo sacó de... Pero usó textualmente esa palabra, lo volteó, sigue siendo el presidente claramente, pero que lo vació y lo dejó muy solo. Pablo, último momento. Sí, último momento, se está incendiando... Esto está pasando ahora en la 9 de julio. 9 de julio y Juncal, Cerrito y Juncal para ser más exactos. Ahí vemos un auto que está incendiándose en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Hay una dotación de bomberos trabajando en el lugar y tratando de apagar el fuego. Fíjate, ese auto, Maxi, está completamente carbonizado, te diría. Están los bomberos en el lugar, están trabajando para apagar este fuego que además provocó o está provocando complicaciones en el tránsito porteño en un día viernes muy caliente. Ya veníamos de ayer con problemas de tránsito por el tema de las múltiples marchas. Hoy viernes también hay problemas de tránsito y estamos viendo, este es el auto que estamos viendo en pantalla y a los bomberos trabajando. Hay otro video donde se los ve ya apagando el fuego. Los bomberos trabajando en el lugar y apagando este auto calcinado en el medio de la 9 de julio. Flor, hay provincias que extienden las horas de clase. Sí, ya hay 4 provincias que anunciaron que van a agregar 1 hora más, como había pedido el gobierno nacional. Tucumán, Santa Cruz, Chaco, Catamarca. Catamarca firmó hoy. Se anunció desde el gobierno nacional que se vienen también acuerdos con Santa Fe, Tierra del Fuego, Salta y Corrientes. Esto es para escuelas primarias públicas y tiene que ver con que los chicos puedan ir recuperando esas horas perdidas, que fundamentalmente van a ser de matemática y lengua. Recordemos que en las últimas pruebas Aprender se vio una tendencia que ya se venía viendo hace tiempo, que es la dificultad que hay entre los alumnos en esas áreas, en lengua y en matemática. Pasarían de 720 a 950 horas anuales de clase por año y esto equivale a 38 días más de clase y eso ubicaría a la Argentina entre los países de mayor presencia escolar en la región. O sea, cambia mucho el panorama de cómo lo veníamos describiendo últimamente. Recordemos que el gobierno se propuso invertir 18.000 millones de pesos y con eso pagar el 80% del extra que habría en los sueldos de los docentes. El 20% restante debería correr por parte de cada una de las provincias. Gracias, Flor. Estamos cerrando. Bueno, ahí lo que pasa en el mercado cambiario, hay que seguir muy de cerca el tema de la City. ¿Tenés algo más? Sí, está cerrando el mercado ya en un ratito nada más, en los máximos justamente de la semana. 300 pesos el contado con liqui, el de dolarización de las empresas, 295 el dólar paralelo, también un récord total. Un banco central que estuvo comprando divisas en el comienzo hasta el mediodía. Veremos si tiene que hacer pagos de energía, de gas. Ayer, por ejemplo, fue un día donde hubo compras durante la jornada, pero al final tuvo que pagar 120 millones de dólares de gas, con lo cual el balance final fue de compras de dólares por 10 millones apenitas. Entonces, bueno, hay que... Sí, la semana pasada vendieron 500 millones de dólares. Esta semana, con el cepo y demás, terminaron comprando 90 millones en toda la semana, muy poco. Y tienen que acumular porque todavía les faltan pagos de energía muy importantes de acá a septiembre. Lo que sucede es que, claro, la lógica es así. Cierran más el cepo de pago de importaciones, se le disparan los dólares financieros. Y eso le da una dinámica distinta también a todo lo que estamos viendo con la inflación, que obviamente presiona a su vez sobre el dólar oficial, sobre la expectativa de devaluación. La promesa ahí del Banco Central, incluso ahí Daniel Scioli, el ministro de Desarrollo Productivo, es flexibilizar un poco lo que nos decía recién el empresario, con reuniones puntuales con distintas empresas. No, porque ya empieza a repercutir en algunos sectores y insumos esenciales para poder producir. Claro. Si no, tienen que frenar la fábrica. Lo que veíamos recién con Alimento para Mascota. Argentina es un gran fabricante de alimento balanceado, incluso exporta a países de la región y de Europa, pero bueno, ojo que no tienen los insumos necesarios para la producción y eso genera todavía más problemas desde el punto de vista de la economía real. Nos estamos retirando, ya está llegando Mariana Contartesi al aire
de A24. Gracias, gracias muchachos, gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias, Mariana. Sí, hoy me vine... ¿Sí? ¿Cómo está, más bajo Maxi? perfil. No, A me ver. vine... Sí, me vine... Está varonil, está muy Sí, bien. hoy me vine abrigadito, ¿viste? Porque Ya daba se un poquito empezó a de poner frío. rojo. Ahí, y gracias está a la bueno, gente de Bartel, abrigate como porque siempre. está fresco, ¿eh? Está pachucho. Sí, ¿Qué vine, te pasa? ¿Estás vine bien? para abajo. Quiero, sí. Escúchame, ¿es el Dar por dólar a terminada- 301 empresas que está así? Quiero dar por terminada en un par de horas la semana, ¿viste? Irme a... Bancá a que descansar. el dólar no dispare. Viste que ahora está, aprendí de ustedes el dólar digital, que cotiza a fines de semana con el Bitcoin, no sé qué, no Sí, te no, caso. bueno, ese no. Es el fin de semana, por lo menos. Que no se mueva. No hace falta seguirlo. Ok. No, viste que alguno lo siguió el fin de semana. Nos podemos tomar un descansito hasta el lunes. Sí. Hasta ¿Vos el qué, lunes. sí, ¿qué tenés? ¿Tenés así algo en dólares? No, realmente una vez preocupado la dinámica de precio de la economía, ¿viste? Y cuando pasa eso, te das cuenta que no hacen pie. Sí. Y bueno, tienen cosas para poder hacer pie, pero Sí. bueno. Pero no Terminamos la semana como empezamos. Como digamos, empezamos, muy exactamente. complicadísimo. Estás también muy Sí, elegante. bueno, muchas gracias. Estoy cómoda, estoy con un mono para fin de semana. Los enterizos, Sí. mira cómo se ponen detrás de cámara cuando Mariana hace chicos, sus vamos. presentaciones. Sí. Te quedas con el aire de A24. Dale, placer, Maxi. Buen Gracias, fin de, Marian. divino. Buen fin de.